Centro Cristiano Amigos. ¿Cómo están? ¿Están bendecidos? ¿Tiene gozo en su corazón? Porque dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Yo siempre digo, no hay gente fea, hay gente triste. Bueno, a algunos se nos quedó la cara de testimonio, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, lo que hay dentro de nosotros. Y bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en casa nuevamente, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Como ya lo comentaron Dani y Cristian, bueno, nuestros pastores están de trabajo, están en la ciudad de Huehuetoca. Ahora sí, no lo dije mal, ¿verdad? En Huehuetoca, están celebrando un aniversario de esta iglesia, ahí en ese lugar, una iglesia que estamos abrazando. Están ellos ahí ahorita de fiesta, así como nosotros también estamos de fiesta, amén. Como que no los oigo, o sea, cuando usted va a una fiesta, ¿cómo está? Eso, decíamos hace un momento, queremos gente guapa aquí, que el gozo del Señor hermosee el rostro, amén. Y bueno, les decía, ellos están allá en la ciudad de Huehuetoca. Hay otro equipo que está trabajando ahorita también en la Ciudad de México, en Centro Cristiano Amigos, Campus Ciudad de México. Entonces le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y yo no sé si usted se alegre, amados, pero estamos siendo de influencia a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cuántos creen esto? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque su misericordia ha sido con nosotros. Él ha puesto sus ojos en esta casa y le damos gracias a Dios. Y bueno, agradezco también a nuestros pastores la oportunidad que me dan de compartir la palabra de Dios. A lo mejor usted dice, ay, otra vez. Pero bueno, el Señor le ha placido. Yo no soy digno, pero estoy delante de ustedes con temor y temblor, amados, porque es una responsabilidad compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy yo quiero hablar a tu corazón un mensaje que el Señor me dio a mí primeramente. ¿Sabe? Yo les decía en la mañana, tal vez no será el mejor mensaje, el más aplaudido, el más aclamado con amenes y aleluyas, pero hoy quiero que te lleves la palabra de Dios sembrada en tu mente y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así es que ponga su mano en su corazón y diga conmigo, Señor, en esta tarde yo recibo tu palabra. Te doy gracias porque tú me sigues hablando. Hoy la recibo y declaro que cae en tierra fértil, en mi corazón. Y todos decimos amén, amén. Dígale al que está a su lado, prepárate para escuchar la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, acompáñeme en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26. Vamos a poner un fundamento bíblico a lo que vamos a hablar el día de hoy. Ezequiel capítulo 36, 26. Pero antes de leerlo, quiero hacerte una pequeña introducción rápidamente. Hoy en día nos enfrentamos, le llamo yo, a un síndrome tal vez de insensibilidad. La generación que se está levantando en este tiempo, la generación que está viviendo en este tiempo, nos hemos convertido en personas insensibles. ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido bombardeados con tantas cosas cibernéticas. Hoy en día las computadoras, los teléfonos nos muestran miles y miles y miles de videos que pueden durar entre 5 o 10 segundos, pero que esos videos nos pueden causar risa, nos pueden causar reflexión, nos puede causar tristeza, y todo ese tipo de videos tan cortos nos mueven nuestras emociones. Y eso hace que las emociones del ser humano se queden inmóviles. ¿Por qué? Porque con tanta información y tan rápido que nosotros estamos viendo cada uno del contenido de esos videos, nuestras emociones se paralizan y nos volvemos insensibles. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí el día de hoy hemos visto videos en nuestro teléfono o en nuestra computadora.
¿cierto o no? Videos cortísimos de 5 segundos. A veces te agarras riendo solo como loco porque estás viendo videos, ¿cierto o no? Y tus emociones están trabajando conforme a lo que tú estás viendo. Pero tanto estamos cambiando de videos que nuestras emociones se empiezan a revolver porque no somos capaces de digerir tanta información que tenemos. Y ese es un problema porque nos estamos volviendo una generación insensible. Y el tema del día de hoy que quiero compartirte se llama insensibilidad. ¿Cómo se llama? Insensibilidad. ¿Y qué es la insensibilidad? Es la incapacidad del ser humano de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello. Hoy nos enfrentamos a la insensibilidad en el mundo y eso no me extraña. Lo que sí me extraña es que Dios hablaba a mi corazón y me decía: la insensibilidad está entrando a la iglesia. Y ese es el problema. Ese es el detalle. Ese es lo preocupante. Y el día de hoy yo quiero darte un mensaje. Esta semana ha sido una semana de mucha, pudiéramos decirlo, de mucha adrenalina. Y por qué no, de lágrimas también. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios te confronta. Y la palabra de Dios te hace ver tus errores. Y la palabra de Dios, amados, nos tiene que transformar, nos tiene que cambiar. Y tenemos que vivir la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Pero bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Ya lo tienes? Si traes tu Biblia de papel, ábrela. Si traes tu teléfono, préndelo. Abre ahí tu Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Se lo voy a leer otra vez, ¿de acuerdo? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Al estar estudiando este pasaje, me llama la atención por qué Dios le habla al pueblo y le dice: les voy a quitar un corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Algo estaba pasando con el pueblo de Dios. Algo estaba pasando con el pueblo de Israel. Y yo sé que en este tiempo, amados, está pasando lo mismo con nosotros. Y qué importante es que analicemos, amados, nuestra vida, que tengamos una visión interna para ver cómo está nuestro corazón. ¿Tendremos un corazón de carne o tenemos un corazón de piedra? Nos hemos vuelto insensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos hemos vuelto insensibles a lo que está pasando en nosotros mismos. Yo les decía en la mañana, amados, nos hemos vuelto tan insensibles con nuestras familias, en nuestras casas, que estamos perdiendo, amados, a nuestros hijos. Estamos perdiendo a nuestras generaciones. Pero no es problema de allá afuera. Hay muchos cristianos que dicen: es que el diablo. No es el diablo. Es que nos hemos vuelto insensibles. Hemos soltado, amados, la educación. Hemos soltado la guianza de nuestros hijos. Y para muestra un botón, las niñeras de nuestros hijos se han convertido en celulares, ¿cierto o no? Por tal de tener usted a su niño quietecito, entretenido, le da su celular. Y estamos perdiendo la sensibilidad, amados, de lo que Dios quiere hacer a través de usted en la vida de sus hijos, de nuestros hijos. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. ¿Es problema del mundo? No. ¿Es problema de Dios? No.
es problema nuestro. Estamos perdiendo la sensibilidad. Se fueron los amenes. ¿Sabes esto? A lo mejor no va a ser un mensaje de mucho amén, pero yo quiero que reflexiones. Yo quiero que pensemos, amados, qué es lo que Dios está diciéndonos a nosotros mismos. Soltamos nuestras responsabilidades. Es nuestra responsabilidad como padres. La Biblia dice: instruye al niño en su carrera, en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Sabes? Muchas veces llevamos a nuestros hijos a la escuela, nos preocupamos porque estén en una buena escuela, nos preocupamos por los libros de texto, ¿cierto o no? Estamos preocupados por lo que les van a enseñar allá. Sí, pero ¿qué tan preocupados estamos por enseñarles la palabra de Dios? Hello. Como dice mi pastor, ya estoy aprendiendo. ¿Cuánto tiempo te sientas con tu hijo? A tu hijo lo mandas 5 horas a la escuela, ¿cierto o no? Recibe información. Pero ¿qué información está recibiendo de nosotros? ¿Somos sensibles a lo que Dios, al propósito y al plan que Dios tiene para nuestros hijos? ¿O estamos soltando nuestra responsabilidad a otras personas? Y estudiando la palabra de Dios, empecé a ver la vida de los discípulos de Jesús. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta que Jesús tenía muchos discípulos. Y que los discípulos andaban con él día y noche, comían, cenaban, escuchaban la palabra de Dios, compartían con él todo el tiempo, recibían enseñanzas de Dios, recibían enseñanzas de Jesús, pero eran personas totalmente insensibles. Asústese. Eran personas insensibles. Y le voy a poner algunos ejemplos conforme vayamos desarrollando la prédica. Y yo sé que en más de alguna ocasión nos vamos a identificar, porque nos estamos volviendo también, así como los discípulos de Jesús, discípulos de Cristo insensibles. Y te pongo un ejemplo. Usted recuerda, por cuestiones de tiempo no vamos a leer todas las citas, pero yo sé que usted las sabe porque usted lee la Biblia, porque usted es un estudioso de la palabra. Y si no lee la Biblia, por favor, vaya a la mesa de Conecta y regístrese para el instituto, ahí lo va a aprender. Pero usted ha leído en una ocasión que Jesús estaba predicando y se le acercaron unos niños. ¿Lo recuerda? Se le acercaron unos pequeños. Los niños querían estar con Jesús. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Los alejaron. Le dijeron: sáquese por allá, muchacho. Sáquese, váyase por allá. No esté dando lata, agarre el celular, agarre la tablet, póngase a ver una película. ¿Sí? Cuando usted está platicando con alguien, ¿no le dice así a sus hijos? Prende la tele, agarra el celular, pero sáquese de aquí. Los discípulos eran insensibles. ¿Y qué les dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amada familia, cuando un papá, cuando una mamá es insensible a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, es lo mismo que está haciendo con tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque no eres sensible a la palabra, porque no eres sensible a la presencia de Dios. Papá no ora, mamá no lee la Biblia, entonces Jesús no me interesa. Los veo muy callados, hermano. Necesitamos, amados, ser sensibles. Ahora, el ser insensibles, hermanos, es tener un corazón de piedra. Un corazón que no se puede contraer, que no puede experimentar tristeza, que no puede expandirse, que no puede amar, que no puede expresar sentimientos, que no puede expresar emociones. Un corazón de piedra es un corazón insensible.
La insensibilidad trae consecuencias negativas a tu vida y a mi vida, pero yo no sé si usted quiera saberlas. ¿Sí? Ok, entonces vamos a desarrollar este tema. Traigo como 25 consecuencias. Espero el tiempo nos dé para todas. Pero en primer lugar, la primera consecuencia negativa en nuestra vida, cuando tú y yo somos insensibles o le damos puerta abierta a la insensibilidad, es que frenamos los milagros de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos volvemos insensibles, frenamos los milagros de Dios en nuestra vida y por consecuencia en las personas que están a nuestro alrededor. Y te voy a poner un ejemplo. Volvamos a los discípulos de Jesús. Yo no sé si tú has leído, si tú recuerdes en una ocasión que Jesús pasaba por una aldea. Y en esa aldea estaba un ciego llamado Bartimeo. ¿Lo ha leído? ¿Sí? Y estaba un ciego llamado Bartimeo. Y cuando este ciego oyó, porque no veía, acuérdese, oyó que Jesús pasó por ahí, dice la Biblia, que él empezó a clamar con gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él gritaba y gritaba y gritaba. Y nuevamente salieron los discípulos de Jesús. ¿Y qué le dijeron al ciego? Cállate, no molestes al maestro. Sin embargo, él gritaba porque tenía una necesidad, Amada familia, cuánta gente necesitada existe alrededor nuestro y nosotros calladitos. Nosotros no le decimos: ¿sabes qué? Yo tengo la solución. Otra cosa hubiera sucedido si los discípulos le hubieran dicho: ¿sabes qué? Vente, porque acá está el maestro y él puede curarte de tu ceguera. ¿Sabes? Necesitamos, amados, ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. ¿Qué hubiera pasado? Escucha, ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran frenado a Bartimeo y lo hubieran callado? El milagro no hubiera sucedido, ¿cierto o no? Y muchas veces, amados, por nuestra insensibilidad, escucha, por nuestra insensibilidad nosotros nos convertimos en un tapón para que fluyan los milagros. Y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de las personas necesitadas. Necesitamos ser sensibles a la necesidad de los demás. ¿Cuánta gente hay necesitada? ¿Cuánta gente viene a la iglesia, tal vez enferma, con una necesidad? Pero nosotros, amados, en esa insensibilidad le sacamos la vuelta o nos cambiamos de lugar, porque no tenemos ese corazón sensible, ese corazón de carne. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Y si uno de los miembros se duele, todo mundo tenemos que dolernos. Si alguno de los miembros está alegre, todo mundo debemos de estar alegres, amados. Pero hemos perdido la sensibilidad. Que se rasque con sus propias uñas, que lo haga como él pueda. Voy a estar orando por él. Voy a orar por ti. ¿Sabes? Dios está demandando que despierte en nosotros la sensibilidad, que seamos capaces de sentir el dolor, de sentir la necesidad de los que están en una aflicción. Amados, decimos que tenemos el amor de Cristo, que Dios está en nosotros y Dios es amor. Y Dios te ama a ti como ama al necesitado. Pero cierto o no, amados, esto es fuerte, pero es una gran verdad. Y perdón por cómo te estoy hablando, amados, pero es palabra de Dios. Es tan triste, amados, que muchas veces vemos gente necesitada, gente en una condición deplorable, y en lugar de tenderles la mano, amados, pasa lo que en la parábola del buen samaritano: le sacamos la vuelta.
y no somos capaces de sentir esa sensibilidad por ellos, de tener esa sensibilidad, de decir: yo voy a ser el instrumento que Dios va a usar para sanar, para restaurar el corazón quebrantado, para suplir la necesidad de otro hijo de Dios como yo. La falta de sensibilidad de los hijos de Dios puede ocasionar que alguien necesitado no reciba su milagro. La atmósfera de insensibilidad apaga tu fe y apaga la fe de otros, porque no somos capaces de compartir, porque con nuestras acciones decimos: el milagro no puede suceder. ¿Está aquí? ¿Está recibiendo? Los veo muy callados, amado, y eso me pone nervioso. Número 2, la insensibilidad conduce al sectarismo. Diga conmigo: sectarismo. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, hay unos por ahí que están sacando demonios en tu nombre. ¿Qué hacemos? ¿Los corremos? ¿Los callamos? ¿Los ministramos con la mano cerrada? Tú dinos qué hacemos. Pero andan allá sacando demonios, supuestamente en tu nombre. ¿Y qué le dijo Jesús? Otra vez la insensibilidad. ¿De quién? De los discípulos, no de la gente extraña, amados. La sensibilidad de los discípulos se estaba perdiendo. ¿Y qué les dijo a Jesús? Déjenlos. Pero hay mucha gente que dice: es que no va de mi iglesia, él no es salvo. Es que no es de mi asamblea, él no es salvo. Es que aquí tenemos absolutamente la verdad y somos la única iglesia, y un montón de cosas, amados, porque perdemos la sensibilidad y nos volvemos sectarios. ¿Ha escuchado gente usted que dice: ¿qué me puede enseñar él a mí? Hay gente que cree que tiene la verdad absoluta. Hay gente que cree que lo sabe todo. Y se puede caer en el egoísmo al sentirse totalmente completo, de decir: yo no necesito de los demás. ¿Qué me puede enseñar el que está ahorita predicando si yo tengo 30, 40, 50 años en la palabra, si yo tengo doctorado, si yo tengo esto, si yo tengo aquello? Pero sabes, si no tienes humildad, de nada te sirve. Porque necesitamos ser sensibles a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amada familia, tú y yo cada día podemos aprender algo, aún hasta de los pequeños, de los niños. Pero necesitamos ser sensibles. Y Dios usa a los niños, Dios usa a los adolescentes, Dios usa a los jóvenes, Dios usa a los mayores, Dios usa a los ancianos, Dios usa a todo el mundo. Es más, hasta usó a una burra para hablarle a un profeta. Necesitamos tener un corazón sensible, amados. Hay mucha gente que dice: no, yo me voy de esta iglesia porque aquí no se siente, porque aquí no hay palabra. Espérame. La palabra no está basada en lo que diga un hombre. La palabra no está basada en un pastor. La palabra no está basada, el alimento en una iglesia no está basada en lo que diga un hombre. El alimento de una iglesia está basado en la palabra fiel y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún pastor, ningún ministerio te va a salvar. El único que te va a salvar se llama Jesucristo. Y necesitamos ser sensibles. Quita la insensibilidad en tu vida. Dile al Señor: Señor, cambia un corazón de piedra, un corazón duro, y conviértelo, Señor, en un corazón sensible. Cuando eres insensible, te vuelves sectario y crees que solo tú
y solamente tú tienes la razón. En una ocasión una persona me mandó un mensaje y me decía: qué increíble es que tú creas que en el lugar donde tú estás pienses que se derrama la presencia de Dios. Es un lugar que parece antro, porque hay luces, porque hay humo. Y esto es verdad, amados. A algunos les da risa, pero es cierto. Se lo enseñé a mi esposa. Y yo decía: qué bendición que podemos tener todo esto. Pero sea que tengamos luces, sea que tengamos lo que sea, amados, o que solamente tengamos una guitarrita, la verdadera adoración no es por las luces, no es por los instrumentos, es por el corazón. Y debemos de entender, amados, que necesitamos desarrollarnos, ser sensibles y trabajar con las herramientas que gracias a Dios tenemos. Y que a lo mejor en otras iglesias tienen otras herramientas. Pero no vamos a criticar, no vamos a juzgar. Vamos a ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Ya basta, amados, de tener corazones duros, de tener corazones empedernidos. Y que entre nosotros mismos, amados, no tengamos comunión y no tengamos paz. Es triste, amados, ver cómo muchas veces entre las iglesias, entre las denominaciones, amados, nos jactamos de a lo mejor decir: yo tengo la verdad. La única verdad se llama Jesucristo. Y ninguna religión, ninguna iglesia te va a salvar. Solamente Jesucristo. Pero necesitamos, amados, ser sensibles. Y vámonos corriendo porque este reloj no se detiene, él no es sensible. ¿Está apuntando? Número 3, la insensibilidad frena la generosidad. Diga conmigo: la generosidad. Y muchas veces, amados, pensamos que cuando hablamos de la generosidad hablamos de los recursos, hablamos de los dineros. No, amados, esa es una parte, sí, es verdad. Pero tú y yo necesitamos ser generosos para Dios en muchas áreas de nuestra vida. Y yo no sé si tú recuerdes, pero en una ocasión Jesús estaba en una casa, y para ser más específicos, en la casa de Simón el leproso. Jesús estaba comiendo con escribas, con fariseos, y también estaban sus, dígalo fuerte, sus discípulos. Y dice la Biblia que cuando estaban ellos ahí reunidos en la casa de Simón el leproso, dice que entró una mujer, una chica mala, porque dice la Biblia que era una ramera, que era una prostituta. Y yo sé que muchos de los ojos de los que estaban ahí, al momento que la mujer cruzó la puerta, toda la atención y todos sus ojos se fueron hacia ella, porque conocían a esa mujer, porque conocían lo que ella hacía. Y tal vez muchos de ellos habían estado con ella. ¡Ay, jole! Eso merece un ¡ay, jole! 1, 2, 3. Tal vez habían estado con ella, pero a esta mujer no le importó. La Biblia dice que se abrió paso entre los que estaban en la casa y llegó hasta con Jesús con un frasco de aceite, con un frasco de perfume, con un frasco aromático. Y dice la Biblia que vació su frasco y ungió al Señor. Pero luego, ¿quiénes? Los discípulos. Y para ser más específicos, Judas empieza a decir: diga conmigo, ¿cuántas familias de CCA pudiéramos haber ayudado con ese dinero? ¡Wow! ¡Qué desperdicio!
todo quieren ofrenda. Es más, ahí vas a la iglesia y imposible que se les olvide recoger diezmos y ofrendas. ¿Para qué tanto dinero? ¿Para que el pastor se compre una camioneta nueva? Diga conmigo: insensibilidad. Yo sé que hablar de este tema, amados, no es de mucho gozo, pero sabes, muchas veces nuestro corazón y nuestra mente ha estado pisando esos terrenos. Los discípulos empezaron a juzgar a la mujer porque había derramado el aceite en Jesús, porque había malgastado ese perfume, que pudiéramos haberlo vendido y haber tomado las ganancias y repartirla a los pobres. ¿Sabes? Hay mucha gente que critica, y el más criticón es el que menos da. 1, 2, 3. Así es. Y lo compruebo con la palabra. Judas era el que estaba criticando, ¿cierto o no? Y más adelante tú puedes ver que Judas era el que traía la bolsa de las ofrendas. Y dice la Biblia que Judas extraía para las cocas. Sí, Judas extraía. ¿Era de él? ¿Él había dado? Sin embargo estaba, porque era insensible, porque tenía un corazón duro. Amados, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Juzgamos, criticamos porque alguien dio, porque alguien no dio, porque alguien pasó con el sobre, porque alguien no pasó. Hey, escucha esto. Si la ofrenda de otros te incomoda, eres insensible. Si la adoración de otros te incomoda, eres insensible. Porque sabes que el que mucho se le perdonó, mucho agradece. Y no solamente en lo económico, sino en la alabanza y en la adoración a Dios. ¿Sabes? Hay mucha gente en las iglesias que solamente es espectador. Está la presencia de Dios derramándose, estamos cantando, estamos adorando a Dios, el Espíritu de Dios cambia la atmósfera y solamente es espectador. Es más, ¿te acuerdas de Mical? ¿Sí se acuerdan de Mical? ¿Cuántos no se acuerdan de Mical? Levante su mano. Ok, hay algunos que no se acuerdan. Para ponerlos en contexto, Mical era la esposa de David, hija del rey Saúl. ¿Se acuerda que Saúl prometió a su hija a quien matara a Goliat? Bueno, ella era, ¿sí? Entonces se casó con David. Y cuando David lleva el arca a la ciudad, a su casa, la Biblia dice que David entró danzando, adorando a Dios. De ahí el canto de remolineando. ¿Se acuerda? Ok, de ahí se inspiraron, ¿sí? Entonces David entró danzando y dice la Biblia que se despojó de su manto real y empezó a danzar, empezó a adorar a Dios. Y la esposita que estaba arriba en el palacio viendo dijo: ¡wow, qué oso! El rey en esas fachas haciendo eso, ¡qué vergüenza! Levantando las manos. Y a veces, amados, que nos volvemos tan insensibles a la presencia de Dios. Y le dijo David: si para ti ante tus ojos soy el más vil, pues me haré más vil por causa del Señor. Alguien que adore al Señor, alguien que le alabe. No importa lo que diga el que está a tu lado. Dile: sé sensible a la presencia de Dios. Porque escucha, la insensibilidad te vuelve improductivo. Y si no, lee la Biblia. Ahí dice la palabra de Dios que por Mical criticar al rey David, el Señor cerró su matriz. El Señor cerró su matriz.
y nunca pudo tener hijos. La insensibilidad, amados, te produce estancamiento, te produce improductividad. ¿Alguien está recibiendo? Hay muchas Mical en las iglesias. Ay, jole. Somos insensibles al proceso ajeno. Señalamos cosas porque no conocemos. Señalamos cosas porque no las sentimos. Hay alguien quebrantado, hay alguien llorando, lo criticamos, pero no sentimos lo que hay en su corazón. Tal vez hay gratitud porque el Señor le perdonó muchas cosas. Pero nosotros en nuestra insensibilidad, amados, no estamos abiertos y no le decimos: Señor, gracias porque tú has perdonado a mi hermano, pero también gracias porque me has perdonado a mí. ¿Sabes? Tomamos la posición del publicano, que este hombre decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel pecador inmundo. Somos insensibles, amados. Mas sin embargo el otro decía: Señor, ten misericordia de mí y sé propicio a mí que soy pecador. Necesitamos, amados, ser sensibles. Ser sensibles a lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Número 4, la insensibilidad nos hace ignorar la palabra de Dios. Diga conmigo: ignorar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos entender o cómo lo podemos comprobar en la palabra de Dios? Bueno, ¿usted se acuerda de una mujer llamada Marta? No mi esposa, una Marta en la Biblia. Una mujer llamada Marta, hermana de Lázaro. ¿Se acuerda? Lázaro tenía una hermana que se llamaba Marta y María. Y dice la Biblia que Jesús estaba en su casa. Era conocida de Jesús. Estaba en su casa. ¿Sí? Recibía las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús llega a su casa y empieza a predicar ahí en su casa. Y María toma la postura de ponerse a los pies de Jesús y escuchar la palabra del Señor. Y luego se acerca a Marta y le dice: Señor, dile a mi hermana que se ponga la pila. Yo estoy haciendo los chilaquiles sola. Yo estoy haciendo el café de olla sola. Dile que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada. ¿Sabes? María, tu hermana, ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. Te tengo noticias, amada familia. No hay nada mejor que la palabra de nuestro Dios. Pero ¿sabes? Hay personas insensibles a la palabra. Y perdónenme los que están allá afuera por lo que voy a decir. Hay personas insensibles que pueden estar en la alabanza, que pueden estar cantando sin ningún problema, pero llega la hora de la predicación y cualquier pretexto es bueno para salir. Despreciamos la palabra de Dios. Y perdóneme por lo que le voy a decir, pero es una gran realidad. Cuando usted ve a gente fuera del auditorio y no le toca servir y está la predicación, preocúpese. La insensibilidad está llegando a su vida. Porque ¿qué es primero? ¿Tus asuntos o los asuntos de Dios? ¿Tu palabra o la palabra de Dios? Perdóname, amados, por estar hablando de esto, pero el Señor me habló muy fuerte. Me confrontó. Porque muchas veces, amados, nos menospreciamos la palabra de Dios expuesta. Es más, yo te pregunto,
Si tú fueras a recibir gente en tu casa, personas importantes en tu casa, tú haces un banquete, preparas tu mejor receta, haces los preparativos, inviertes tiempo, inviertes recursos para ser un buen anfitrión, y al momento que tú vayas a servir no esté nadie, ¿qué sientes? ¿Qué sientes o qué sentirías? ¿Sabes? Dios todos los días tiene una mesa servida para ti y para mí. Desgraciadamente, amados, no somos sensibles y despreciamos el alimento de la palabra de Dios por cualquier chuchería en Facebook, en Instagram, en donde tú quieras. Perdóname por lo que te estoy hablando, amados, pero es una gran realidad. Menospreciamos la palabra de Dios. Marta estaba afanada en sus quehaceres. Marta estaba afanada en otras cosas. Y sabes, hay muchas personas en las iglesias. Hoy nos encontramos con gente que quiere servir, pero que no quiere escuchar la palabra de Dios. Prefiere estar sirviendo allá afuera que sentarse y recibir la palabra de Dios. Yo no digo que no sirvas, yo no digo que no estés sirviendo en la casa de Dios. Es bueno servir en la casa de Dios, pero es más importante recibir el alimento de la palabra de Dios, recibir el pan que viene del cielo. Porque ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a compartir si tú no te alimentas? Nos afanamos en otras cosas. Hace un tiempo nuestro pastor nos decía, a veces nos enfrascamos tanto en nuestro trabajo que nos impide ser sensibles a la voz de Dios, que nos impide venir a la iglesia, servir en la iglesia, adorar a Dios. Y nos decía nuestro pastor, o cambias de trabajo o cambias de Dios. Porque no podemos ser insensibles, amados. El banquete está servido. Desgraciadamente, amados, nosotros nos damos media vuelta y nos vamos. No somos sensibles a la voz de Dios. Es más, amados, tristemente, estamos en la casa de Dios, estamos en la iglesia y perdóname, pero no estás tomando notas, estás chateando. Hello. Estás en Facebook dándole like a otras fotos. ¿Sabes? Dios no te va a hablar por el Facebook. Dios no te va a hablar por el WhatsApp. Dios te está hablando a través de su palabra, pero necesitas ser sensible a lo que Dios está hablando a nuestra vida. ¿Cómo podemos cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo podemos cumplir la asignación de Dios, amados? Si no escuchamos su voz, si no estamos conectados a Él, si no estamos conectados a la fuente de vida. Necesitamos ser sensibles y conectar su palabra, hacer la rema en nuestra vida, que baje a nuestro corazón para poder nosotros ser y desarrollar lo que Dios tiene para nuestra vida. Y número 5, ya para terminar, porque yo sé que ya tienes hambre y ya te quieres ir a tu casa. Número 5, ponte de pie, ya voy a terminar. Usted sabe que cuando un predicador dice ya voy a terminar, todavía le falta media hora. Ay, jole, ¿verdad? Número 5. Y espero, amados, que este mensaje sea de bendición para tu vida. Yo sé que no es muy agradable que la palabra de Dios nos confronte, pero si la palabra de Dios no nos confronta, amados, no sé qué nos pueda confrontar. Pero número 5, escucha, la insensibilidad te hace perder el enfoque. Cuando tú eres insensible, pierdes el enfoque, pierdes el rumbo, pierdes el camino como la piñata, porque eres insensible.
no escuchas, no sientes. Y te voy a poner un ejemplo y con esto cierro. Y esto fue lo que a mí en lo personal no me voló la cabeza, me voló el corazón. Y yo no sé si tú lo has visto de esta manera, pero yo sé que tú sabes de una mujer que tenía 12 años con una enfermedad. 12 años que una mujer tenía un flujo de sangre, ¿te acuerdas? Y dice la Biblia que Jesús iba predicando y la multitud lo apretaba. Diga conmigo, lo apretaba. Y cuando hablamos de apretar, es apretar. ¿Usted ha ido a un lugar donde lo aprietan? ¿Sí? En el camión, ¿verdad? Bueno, ya el 380, gracias a Dios, ya no existe, ¿verdad? Pero qué experiencias nos llevamos en el camión, ¿verdad? En el metro de la ciudad. Es más, en el metro no entras, te meten. Y no sales, te sacan. Si no te pones buzo. Pero acuérdate de esta mujer. La Biblia dice que a Jesús lo apretaban. Pero hay algo que quiero compartir en esta tarde contigo. Dice la Biblia que esta mujer, con esos 12 años de padecimiento, con esos 12 años de sufrimiento, recibió una revelación impresionante de parte de Dios. Y ella dijo, si tan solo, ¿cómo? Tocare el borde de su manto. Y dice la Biblia que ella se abrió paso entre la multitud. Diga conmigo, la multitud. Se abrió paso entre miles de personas y con un riesgo. ¿Sabes por qué? Porque en la cultura judía, cuando una mujer tenía su ciclo menstrual, era prohibido que tocara a un hombre. Y esa mujer tenía 12 años con ese problema. 12 años. Y no podía tocar a un hombre porque era impura. Y si alguien se daba cuenta que tocaba a alguien, la andaban matando a pedradas. Pero a ella no le importó. Ella dijo, si tan solo yo tocare el borde del manto. Y se atrevió y fue con Jesús a tocar el borde. Pero sabes, hay algo bien importante. Ponme atención. Cuando esta mujer toca el borde del manto de Jesús con esa fe, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Y quiénes le contestaron? ¿Quiénes? Oye, Jesús, te pasas. Pues ¿cómo que quién te tocó si todo mundo te aprieta? O sea, te pasas. ¿Cierto o no? O sea, no seas exagerativo. O sea, dijo, no. Alguien me tocó porque virtud salió de mí. ¿Sabes lo que simboliza el manto? La presencia de Dios. Pero lo que quiero que tú entiendas esto. Había mucha gente, amados. Había mucha gente alrededor de Jesús. Y eso fue lo que quebrantó mi corazón. Que había mucha gente alrededor de Jesús que lo apretaban, que sentían su manto, que sentían su ropa. Pero por la insensibilidad, ninguno de ellos sacó virtud del manto de Jesús. Señor, todo mundo te aprieta, todo mundo te toca. Pero esta mujer sensible con su fe delante de Dios fue capaz de tocar y de sacar virtud
del manto de Jesús. No es problema del manto, no es problema de Dios. Amados, es que no somos sensibles a la presencia de Dios. Dios sigue queriendo hacer milagros en tu vida. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, pero necesitas ser sensible. Muchos tocaban a Jesús. Es más, algunos hasta se recostaban en su pecho. Pero esa mujer con esa fe fue capaz de sacar virtud del manto de Jesús. Y las miles de personas que andaban con él, rodeándolo a él, no aprovecharon. Se quedaron sin la unción, se quedaron sin el manto. Amados, que esto no nos pase. Muchas veces la presencia de Dios está entre nosotros, pero somos insensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por último, ¿me regala un minuto? En una ocasión, en una ocasión, Jesús le dijo a 3 de sus discípulos, los más acercados, los más allegados. Les dijo a 3 de sus, les dijo: vengan. Y cuando estaban aparte en un monte, les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. El peso del pecado de toda la humanidad estaba sobre Jesús. Y les dijo a ellos, que eran sus más allegados, sus amigos, les dijo: vengan, oren conmigo. Y dice la Biblia que se apartó, y cuando regresó los halló dormidos. Di conmigo: insensibilidad. Jesús estaba pasando por el trago más amargo en su vida, y los más allegados a él no fueron sensibles a su dolor. Y muchas veces, amados, nosotros estamos durmiendo y no somos sensibles a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo no sé si a usted Dios lo ha levantado o lo ha despertado a media mañana, a media madrugada, pero preferimos a veces mejor dormir. Y Dios quiere revelarnos, Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere tener ese tiempo de comunión con nosotros, y nosotros preferimos dormir. Amados, es el tiempo de que le digamos al Señor: Señor, cambia un corazón de duro, de piedra, a un corazón de carne, a un corazón sensible, que escuche tu palabra, que esté presto para ti, que pueda decir: Señor, aquí estoy a la hora que quieras, como quieras y cuando quieras. Yo no sé con cuál de todos estos ejemplos te identificaste, pero sé que más de alguno has vivido o estás viviendo. Y yo quiero pedirte, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile: Señor, yo te he fallado en esto, he sido insensible. Hoy decido, Señor, adorarte. Hoy decido, Señor, ser sensible a lo que tú estás hablando. Y mientras tú oras, el Espíritu Santo está trayendo una palabra desde la mañana. ¿Dónde está el grupo de alabanza?
¿Dónde está el coro? Nomás levánteme su mano, por favor, los músicos. Hay una palabra. Y eso también es para la iglesia. Hay mucha gente que canta mucho, pero adora poco. Hay mucha gente que canta mucho, pero honra poco. Necesitamos ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en esta casa. No es posible que despreciemos la palabra. No es posible que solamente querramos estar al frente, pero no recibir lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos ser sensibles, porque muchas veces tomamos la postura de decir: yo ya terminé, ya me voy. No, amados, no se trata de eso, porque no se trata de mí, se trata de Él. No cantes mucho, adora más. Sé sensible a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sé sensible a lo que Dios quiere usarte. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo sé, Señor, que en esta tarde tú nos has confrontado, Dios, y que tú has hablado a nuestra vida, Señor. Y muchas veces, Señor, hemos pasado por alto tu palabra. Pero hoy te pedimos, Señor, perdón, porque hemos sido insensibles a tu voz. Hemos sido insensibles, Señor, a las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Hemos sido insensibles, Señor, a las necesidades de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, Señor. Es más, hemos sido insensibles hasta nuestras propias necesidades, porque tú eres la prioridad de nuestra vida. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nos hemos desviado, porque le hemos dado la importancia, Señor, a otras cosas, porque nos hemos creído autosuficientes. Señor, ayúdanos, cambia en nosotros, Señor, ese corazón de piedra y pon un corazón de carne, Señor, un corazón sensible, un corazón, Señor, blando para recibir tu instrucción, para recibir tu dirección, para recibir tu palabra, Señor, tu palabra que es fiel, tu palabra que es verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser ese instrumento útil en tus manos, Señor. Ya basta de solamente pensar en nosotros. Ya basta, Señor, de pensar que no necesitamos de ti. Señor, perdónanos. Te necesitamos, Señor. Es más, tú eres indispensable para nosotros. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, 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 Espíritu Santo. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros. Cambia lo que tengas que cambiar. Transforma lo que tengas que transformar. Espíritu Santo, te damos autoridad sobre nuestra vida. Por favor, Señor, no queremos ser insensibles. No queremos ser cristianos solamente de nombre, sino queremos ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Que la gente allá afuera diga: yo quiero de lo que Centro Cristiano Amigos tiene, porque son sensibles a la necesidad, porque son sensibles a la palabra de Dios, porque a través de ellos fluyen los milagros y las maravillas y las señales de Dios. Yo no sé por qué le quieras pedir tu perdón a Dios, pero es el momento de ponernos a cuentas con Él. Dile: Señor, perdóname, porque he sido insensible en esta área de mi vida. Ayúdame, Señor,
y cambia mi corazón. Señor, yo hoy tomo esta palabra y la declaro en mi vida. Ezequiel 36:26, que tú pondrás, Señor, un corazón sensible, un corazón de carne en mí, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Centro Cristiano Amigos.